Muy buenos días, compañeros y maestra. Nosotros somos el equipo número 3. Vamos a realizar el problema de corriente alterna por el método de superposición. Estamos conformados por Espinosa Carranza Iván, Gaitán Amaya Héctor, Pérez San Agustín José, Ruiz Fuentes Yael y su servidor, Balcázar de la Cruz. Bueno, para comenzar, daremos un breve repaso de algunos temas previos que ya debemos de tener bastante claros para resolver un problema de esta índole. Empezaremos con una introducción a la corriente alterna, un poco de datos bastante importantes, un recuento de los pasos para realizar el método de superposición. Llegaremos al análisis del circuito problema en cuestión. Y por último, daremos una conclusión que es la síntesis de todos los ideales del equipo. La característica principal de la corriente alterna es que varía cíclicamente. ¿Eso qué quiere decir? Que en un circuito dado, primero va a ir del polo positivo al polo negativo y del polo negativo al polo positivo. Así continuamente hasta que complete o se acabe la fuente, ¿no? Esta variación también puede cambiar en la magnitud. Bueno, la forma típica de representar este tipo de corrientes es de forma senoidal, ya sea seno o coseno. De hecho, hasta pueden haber variaciones de estas gráficas. Bueno, este análisis lo vemos aquí en un periodo. Un periodo es cuando se completa un ciclo positivo y otro negativo. Bueno, en el circuito lo que está pasando en realidad es que primero va del polo positivo y regresa al polo negativo, o sea, en cero. Y de ahí va del negativo al positivo. Y cuando se completan estas dos secuencias es cuando decimos que ha completado un periodo. Y eso es lo que nos quiere decir la frecuencia en hertz, ya sea 50 hertz, que es lo común, es cuando se completó tantas veces ese periodo en determinado tiempo. Bueno, este análisis está regido por una función en términos de t. O sea, eso quiere decir a de t es igual a la amplitud por el seno, y este seno tiene en su argumento la pulsación o la velocidad angular, como la prefieren llamar, el tiempo más beta, que esta beta es el ángulo de fase inicial. Este ángulo de fase inicial lo podemos ver aquí en esta otra gráfica. Bueno, esta fase inicial, como podemos ver aquí, podría estar iniciando en menos un cuarto de pi. Bueno, esta es una suposición, ya que aquí no tiene las medidas. Y si eso es así, entonces quiere decir que está terminando en 7 cuartos de pi. Bueno, esto debe estar medido en radianes, como ya se podrán haber dado cuenta, por lo cual es importante que sepamos bien cuál es la unidad de radianes en las formas ideales de estas gráficas, ya sea el seno o el coseno. De hecho, si sabemos un poco de geometría, o si la recordamos aquí en ese momento, veremos que la gráfica del seno siempre inicia en cero y la gráfica del coseno inicia pi medios de atrasado, ¿no? Entonces quedaría la gráfica del seno un poco desfasada, y aquí donde está A0, donde está esta referencia, aquí iniciaría en realidad el punto cero. Bueno, la amplitud sería desde el punto cero de la gráfica hasta el valor máximo local o mínimo local, dependiendo de cuál estemos midiendo, pero pues debería ser lo mismo. Con esto igual podremos sacar el valor pico a pico. Este hace referencia al valor del punto máximo local al punto mínimo local, o sea, de este pico a este pico de las crestas. Bueno, ahí tenemos la velocidad angular, el tiempo que está dado pues siempre en una línea hacia positivo, eso. Y por último el ángulo de fase, que ya lo explicamos. Bueno, de eso también podríamos sacar el valor eficaz, que recordemos que el valor eficaz es la corriente continua que produce la misma disipación de potencia en una resistencia. El valor eficaz básicamente es una simplificación para poder trabajar con la corriente alterna, porque recordemos que esta está constantemente cambiando en su sentido y en su magnitud. Por ejemplo, en un foco es el ejemplo más claro en el que podemos ver esto. Va variando tanto la intensidad de que se prende y apaga, que simplemente no lo captamos. Vemos continuamente el foco encendido, pero en realidad está variando en corriente alterna. Por eso usamos el valor eficaz, porque al momento de simplificar esto, veremos que es tan rápido que se llega a una disipación continua de la potencia de la resistencia. Por lo tanto, pues no
No es necesario estar considerando en todos los casos cuando prende y cuando apaga o cuando pasa de un sentido y cuando pasa del otro. Este valor eficaz está dado en su forma diferencial como el inverso de t, en este caso llaman t al periodo, el inverso de t por la integral desde 0 hasta t de la función a, que es la que tenemos aquí, a cuadrada de t por el diferencial de t. En este caso el diferencial de t hace referencia al tiempo, igual la función, tiene su argumento del tiempo. Bueno, continuamos con la superposición. El método de superposición ya lo hemos visto en corriente directa. De hecho, todos los métodos aquí, o todos los métodos que se pueden usar en corriente directa, también los podemos aplicar a la corriente alterna. Y este es cuando tenemos más de una fuente independiente. En lo personal, para mí es el método preferido porque es el más fácil de visualizar qué es lo que está pasando. Nos facilita muchísimo el análisis. Bueno, yo lo recomiendo especialmente cuando hay más de 3 fuentes, porque cuando hay 2 fuentes podremos aplicar un método de mallas y sería un poco más sencillo. Pero bueno, en este caso vamos a aplicar el método de superposición en un ejemplo de dos fuentes. Bueno, estas indicaciones nos dicen que primero debemos identificar las fuentes independientes, escoge una fuente y apaga las demás. Bueno, al momento de identificar las fuentes, en dado caso que tuviéramos 2 fuentes, entonces tendríamos 2 casos. El primer caso se considera una fuente y la otra se cortocircuita, que es lo que aquí hacen referencia como apagar, pero nosotros preferimos cortocircuitar, o sea, pasar un cable y hacer como que esa fuente no existe, desapareció, ¿no? En el segundo caso se considera la otra fuente, o sea que se toma la segunda fuente y la fuente número 1, que anteriormente ya trabajamos con ese caso, ahora esta es la que vamos a cortocircuitar y vamos a realizar el caso número 2. Calculamos la corriente, el voltaje y la corriente. Bueno, esto es específico para cada uno de los casos. Primero, trabajamos el caso 1 y calculamos esto. Luego, en el caso 2, vamos a calcular con respecto a esa otra fuente. Repitamos los pasos anteriores en cada fuente independiente, lo que ya explicamos, y realizamos la sumatoria. Esta sumatoria al final es de cada uno de los casos, por lo cual es importante que tengamos siempre a la mano los otros casos y todas las magnitudes que hayamos calculado. Bueno, empezamos por el circuito problema. En este caso, nos han dejado encontrar la intensidad en XL3. Los valores de este circuito pues ya están dados en el problema que la maestra mandó, por lo cual aquí es arbitrario un poquito volverlos a poner. Pero para hacer este análisis un poco más sencillo y más fácil de entender, vamos a realizarlo con pura nomenclatura. Vamos a dejar especificado qué es lo que se hizo en cada caso y en cada movimiento. Bueno, para empezar vamos a cortocircuitar, ¿no? Lo que decíamos anteriormente. Aquí se encontraba la fuente, pero ahorita ya no hay nada. Es como si solo hubiera un cable y trabajamos únicamente con la fuente número 1. Esta nomenclatura de aquí que podemos ver así, la forma de la gráfica S, ¿no? Indica que esto es de corriente alterna, de forma sinusoidal. Bueno, aquí tenemos un inductor y acá tenemos un capacitor, ¿no? Hay que considerar que siempre cuando trabajamos con inductores y capacitores, al momento de agregar los números complejos, debemos de considerar que la parte imaginaria de un inductor siempre va a ser positivo y la parte imaginaria de un capacitor debe ser negativo. Eso es el momento de la talacha. Recuerden que el método va a ser exactamente igual al que usamos en corriente directa. Bueno, aquí hacemos un paso que es un poco arbitrario porque esto lo podríamos bien dejar sin reducir, sin sacar este equivalente y no pasaría nada. Aquí lo vamos a realizar porque sería más sencillo al momento de escribir las ecuaciones. Reducir un poco de tanta nomenclatura. Bueno, entonces aquí sacamos el equivalente, que aquí lo podemos ver, es la sumatoria de estos 3 elementos que están en serie. Continuamos con una de las recomendaciones que siempre debemos de tener al momento de trabajar con los circuitos, que es empezar del lado opuesto a donde se encuentra nuestra fuente. En este caso está del lado izquierdo, trabajamos con el lado derecho. Aquí tenemos un paralelo, ¿no? Entonces aquí sacamos el equivalente del paralelo con respecto al inductor L3 y la resistencia R3. Bueno, aquí entonces al momento de realizar ese paralelo nos va a quedar una única resistencia. Entonces esta impedancia la podemos sumar en serie con el capacitor
Aquí obtenemos otro equivalente que hemos llamado ZEQ3. Bueno, teniendo ya ZEQ3, nos quedaría de esta manera. Por lo cual aquí tendríamos un paralelo y realizamos de nuevo la operación correspondiente. Bueno, al final, pues lo que les comentaba al principio, los tres elementos que se encontraban aquí bien podrían estar aquí y seguirían sumando en serie con nuestro equivalente, pero para reducir un poco las ecuaciones, pues lo hemos metido todo en un solo equivalente y solo vamos a hacer la sumatoria de estos dos, que aquí le podríamos llamar resistencia total 1, ya que es del caso 1, o como aquí han llamado nuestros compañeros, Z equivalente 5. Bueno, teniendo esto en cuenta, ya podemos calcular la intensidad. Bueno, si han realizado las cuentas con nosotros, se darán cuenta que aquí es igual a 713 sobre 26 con su parte imaginaria en 13 sobre 26. Con esto aplicamos la famosísima ley de Norton, que sería la corriente sobre la resistencia, el voltaje sobre la resistencia, y nos quedaría que es de 0.4302 con ángulo de 25.57. Bueno, ya teniendo esos valores que son de importancia para calcular lo que nos pide el problema, es donde empieza el verdadero análisis del problema, la parte un poco más de pensar. Si nos están pidiendo la intensidad de corriente que pase del L3, debemos de empezar a pensar dónde tenemos contenida debemos empezar a recordar dónde tenemos contenido ese capacitor, ese inductor. Bueno, si se dan cuenta, nosotros tenemos contenido de ese inductor en el equivalente número 3 y en el equivalente número 2, como podemos ver aquí, está aquí. Y como esto es el equivalente número 2 y el equivalente número 2 está contenido en el equivalente número 3, entonces aplicamos una divisora de voltaje. Esta divisora de voltaje nos dice que es la intensidad total por la resistencia equivalente sobre la que está contenida, ¿no? Bueno, así calculamos la intensidad contenida, la intensidad que pasa por el Z equivalente 2. Y de hecho lo que acabamos de lograr es saber cuál es el que pasa por todo este elemento, el equivalente, pero recordemos que este elemento está compuesto por dos otros elementos, que es la resistencia y el inductor en cuestión, ¿no? Entonces vamos a volver a aplicar una divisora de voltaje, que es la que tenemos aquí, y aplicamos lo mismito, la intensidad que anteriormente hemos encontrado por los respectivos elementos, y obtenemos que la intensidad en el elemento en cuestión sería 1.052 amperios con ángulo de 36.88. Ok, ya teniendo podríamos pensar que aquí está concluido el problema, pero no, porque recordemos que esta simplificación es únicamente con una fuente de voltaje y debemos considerar las dos. Entonces, aplicamos lo mismo que ya hemos hecho, pero ahora cortocircuitando la fuente 1 y quedándonos únicamente con la fuente número 2. De nuevo, realizamos la simplificación del equivalente número 1, que son los tres elementos que se encontraban aquí en el original. No hemos realizado todos los diagramas por cuestiones de bueno, eso lo quitas, güey. Ok, vuelvo a comenzar aquí, güey. Realizamos de nuevo la simplificación aquí con el equivalente número 1, que aquí hay una diferencia de nomenclaturas, pero eso es por cuestiones del trabajo en equipo, ¿no? Si se dan cuenta, aquí de nuevo nos queda un paralelo, que sería el equivalente número 2. Aquí de nuevo nos obligó a quedar un serie, que ya lo hemos calculado antes, que es el equivalente de estos dos con este capacitor. De ahí nos va a quedar en paralelo. Y por último, una serie. Con esta resistencia total, ya podríamos calcular el XL3. Y aquí es más sencillo, ya que el elemento en cuestión está pegado a la fuente de voltaje, por lo tanto no vamos a tener que aplicar doble divisora de voltaje, sino con una bastará, porque está contenido en todo este total, ¿no? Que es el que nos quedaría aquí. Realizando eso, tenemos que 0.7043
menos 82.811. Bueno, ahí hubo un pequeño error. Y este sería el ángulo. Al final, tomando en cuenta los dos casos, vamos a hacer la sumatoria. Tanto de la intensidad que nos quedó con respecto al caso 1, igual que con el respecto al caso 2. Realizando esa suma nos queda que es 0.7488 amperios con ángulo 78.33. Este sí sería la conclusión final de cuál es la intensidad de corriente que pasa por este elemento, por este inductor. Para finalizar, hemos concluido que todos los métodos antes vistos convergen en similitud al aplicar los métodos para la corriente alterna. Bueno, la dificultad radica en el análisis de qué método es apropiado para cada caso, ¿no? Ya que realizar las operaciones con los números complejos es bastante sencillo. De hecho, si realizamos en forma binómica, pues es como trabajar con un binomio común y corriente. Y si lo realizamos de forma polar, pues es trabajar un poquito más con geometría, pero recordemos que hoy en día tenemos calculadoras y software especializado para transformar de una a la otra de manera más eficaz y veloz. Entonces, en este caso en el que estamos centrándonos en un buen análisis, es importante contar con este software o esta calculadora, ¿no? Para poder realizar las operaciones con números complejos más sencillo. Y eso sería todo por nuestra parte. Queremos agradecer especialmente a la doctora Marcelina Ramírez, que es la que nos ha proporcionado todos estos conocimientos. Bueno, gracias en nombre del equipo número 3.